Cordial saludo compañeros, mi nombre es Lizeth Maldonado y en este momento estoy cursando el programa de doctorado en Ciencias de la Educación en la asignatura Seminario de Investigación Educativas dirigida por el doctor Miguel Ángel Salas. Le voy a dar desarrollo a la actividad 2.1, que es una videograbación en donde vamos a explicar de manera rápida y clara las preguntas de investigación con sus respectivos estudios. Fuentes internacionales, fuentes nacionales y una fuente local. Como punto de partida, pues vamos a trabajar, nos vamos a introducir a nuestro tema, es sobre el manejo adecuado de las emociones y las estrategias que se pueden implementar en un salón de clase en los momentos de pedagógicos para poder desarrollar e incrementar esa gestión emocional y obviamente que los niños se puedan desarrollar de una manera satisfactoria en sus relaciones interpersonales. Vamos también a abordar las investigaciones y las problemáticas que surgen cuando no se desarrollan esas funciones ejecutivas, en este caso lo que tiene que ver específicamente con el control inhibitorio. Bueno, entonces para poder entender un poquito sobre el control inhibitorio, pues vamos a explicar que hacen parte de las funciones ejecutivas. Dentro de las funciones ejecutivas, entonces decimos que ese es el conjunto de habilidades del cerebro para regular sus propios procesos y que ayudan a generar, supervisar, regular, ejecutar y ajustar adecuadamente las conductas de los niños. Y obviamente esto ayuda a alcanzar los objetivos bastante complejos en la época de los niños, que es la resolución de conflictos, de problemas que obviamente requieren de herramientas o de recursos creativos para su resolución. Dentro de esas funciones ejecutivas vamos a encontrar la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, el control atencional, la velocidad de procesamiento, la fluidez verbal, la planificación, la toma de decisiones y obviamente la más importante, nuestro punto de partida que tiene que ver con la inhibición, que obviamente esta inhibición tiene tres procesos. En el primer lugar, lo que tiene que ver con la supresión de comportamientos automáticos. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la resistencia a estímulos distractores mientras se realiza una tarea que para los niños es bien complicado poder tener ese control de distracción. Y por último, vamos a encontrar la tarea de resistir atrasos de memoria que impiden el procesamiento eficiente de información relevante. Entonces encontramos que esa inhibición es fundamental para poder tener unos procesos de aprendizaje satisfactorios, significativos y obviamente trascendentales en la vida de los niños y también en su desarrollo emocional. Bueno, entonces vamos a ahondar un poquito sobre el control inhibitorio y ese control inhibitorio pone freno a esos comportamientos y detiene las reacciones automáticas inapropiadas, negativas, y las cambia por una respuesta más razonada, más tranquila, más inteligente, más creativa y que la adapta a la situación problemática del niño en el momento. Ese control inhibitorio es básico para la flexibilidad mental, el control de la impulsividad o de las inferencias en la memoria de trabajo y la regulación del afecto y de las emociones. Entonces, ese déficit de inhibición se puede manifestar en tres niveles diferentes dentro de la escolaridad de los niños, como es el nivel motor, en donde sus conductas son bastante fuertes y que obviamente un signo es la hiperactividad. El segundo es el nivel atencional, en donde el niño es completamente distraído y tiene bastantes dificultades para concentrarse, para prestar atención. Y por último, el nivel conductual, que es donde mantiene unas actitudes bastante impulsivas, negativas, que no se pueden inhibir, que el niño no sabe cómo inhibirlas. Entonces, a partir de esta explicación,
es que vamos a explicar brevemente los 5 estudios que apoyan este proceso de investigación, aunque hay muchísimos estudios, pero solamente vamos a detenernos en 2 internacionales, que son 2 argentinos, 2 nacionales, que son 2 colombianos, y uno local, obviamente de la ciudad de Bogotá, que son nuestros niños, la población que vamos a estudiar. Entonces nos vamos a remitir a esta tabla, que fue el trabajo anterior. Entonces vamos a encontrar esos 2 primeros estudios argentinos, obviamente del año 2020, son estudios recientes, y uno de los primeros es regulación emocional y memoria de trabajo en el desempeño académico, con su autor María Laura Andrés. Entonces, como su mismo nombre lo indica, hay diferentes estudios que apoyan, que estudian cómo la emoción, cómo esa regulación emocional influye en ese desempeño académico, obviamente de los niños de básica primaria en sus primeros años de escolaridad. También cómo es que interfiere eso a su nivel cognitivo, emocional y académico, o sea, toda esa parte de desarrollo, ese conjunto de habilidades. Dentro de esa pregunta fundamental del estudio es qué papel cumplen las funciones ejecutivas en la asociación de la regulación emocional con el desempeño académico. Pues ya las conocemos, lo que tiene que ver con memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, el control atencional, la velocidad de procesamiento, la fluidez verbal, la planificación, la toma de decisiones y obviamente la más importante, la inhibición. El segundo estudio internacional, argentino nuevamente, se titula Flexibilidad cognitiva y 3 procesos inhibitorios durante los primeros años de escolaridad primaria, con su autora Jessica Aymun. La pregunta, ¿cuál es la relación y contribución de cada proceso inhibitorio a la flexibilidad cognitiva en los niños de 6 a 8 años de escolaridad? Entonces, acá recordemos que es inhibición y flexibilidad cognitiva, 2 funciones ejecutivas que ayudan a que los niños puedan tener bastante, eh, bastante posibilidad de poder desarrollar sus habilidades y obviamente mejorar su desempeño escolar. Recordemos que esa flexibilidad cognitiva es la capacidad de cambiar la perspectiva espacial o interpersonal por medio de la alternancia atencional. Aquí juega un papel importante lo que tiene que ver con la atención, todo lo que tiene que ver con ese control atencional. Bueno, tenemos también dentro de los estudios que apoyan mi investigación un estudio colombiano del 2017 que se titula Estudios de la relación entre el control inhibitorio y memoria en educación primaria. Nuevamente vamos a trabajar funciones ejecutivas en donde vamos a encontrar la pregunta ¿qué relación existe entre el nivel de desarrollo cognitivo y la memoria en niños de educación de básica primaria? Entonces aquí vamos a hablar lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo de los niños y la memoria de los niños. En esta parte de la memoria tiene que ver con la memoria de trabajo, que es cuando cuando esa memoria tiene la habilidad de manipular y organizar la información, en la memoria de corto, mediano y largo plazo para poder trabajar con ella. Todo lo que tiene que ver con esa retención de información. Este estudio, pues, habla sobre los métodos que ayudan a optimizar esa enseñanza-aprendizaje y que también hacen que lo aprendido se forme en esa memoria de largo plazo y que ese control inhibitorio ayude también a esos procesos de aprendizaje, es decir, esa regulación de ciertos comportamientos. Recordemos que son el nivel motor, el nivel atencional y el nivel conductual, con lo que tiene que ver con la inhibición o control inhibitorio.
Este estudio lo realizó Cecilia Rodríguez Duarte. El segundo estudio, colombiano, es del 2020 y los autores son Manuel Riaño Garzón, Yandri Charitza Niño Celis y Kelly Quintero Quintero. En este estudio se titula Funcionamiento ejecutivo en niños de primaria en colegio público privado de la ciudad de Cúcuta, Colombia, contribuciones a la terapia neuropsicológica. Entonces vamos a hablar de funcionamiento ejecutivo, es decir, todas las funciones ejecutivas que trabajan en conjunto de un colegio público o privado de la ciudad de Cúcuta. Cúcuta es una ciudad fronteriza en donde su situación sociocultural, política, económica, pues es bastante complicada y es bastante diversa, pues obviamente por encontrarse con los límites del país de Venezuela. Y pues obviamente ya conocemos las dificultades que hay entre estos dos países, Colombia y Venezuela. Este estudio del 2020, su pregunta importante es qué relación hay entre el funcionamiento ejecutivo y ciertas características sociodemográficas sobre la cultura, eh, sobre sus principales situaciones de niños en inicios de edad escolar en una ciudad fronteriza colombiana. Ay, no hay que olvidar eso, fronteriza colombiana. Entonces, dentro de este estudio, habla nuevamente sobre nuestras funciones ejecutivas que deben estar desarrollándose supremamente bien, significativamente, en la infancia para poder tener ese desarrollo de habilidades cognitivas que ayuden a ese procesamiento de información, también también que ayude a que estos niños, obviamente por la situación que hubo de aislamiento, de confinamiento por la pandemia, hayan manifestado signos de depresión y ansiedad, estrés, dificultades en el neurodesarrollo y pocas habilidades comunicativas y sociales. Esto pues obviamente ayudó a que los niños fueran bastante ensimismados, que no pudieran desarrollarse socialmente y obviamente toda esa parte de la velocidad de procesamiento, su fluidez verbal, su planificación, esa toma de decisiones pues se vio afectada por este proceso. Tenemos por último la referencia local que es de Bogotá, entendida también desde 2020, con las prácticas de crianza, ansiedad y regulación emocional en el contexto escolar por la señora Natalia Romero Hurtado. En este tenemos que tener un programa de emociones para la vida que impacten bastante en la comunidad. Eh, pero infortunadamente pues no es el resultado, es un impacto pues bastante pobre, eh, porque se puede ver desinterés, falta de efectividad en las comunicaciones, por necesidades más apremiantes para los padres y niños, falta de información en inteligencia emocional de padres y docentes. Este estudio es fundamental porque a pesar de que existe ese programa de emociones para la vida, infortunadamente por la situación, todos sus protagonistas pues dejan a un lado este programa para darle prioridad a otros factores que ayudan e incrementan pues el poco desarrollo de las habilidades y de las funciones ejecutivas de los niños. Este estudio pues influye bastante sobre las prácticas de crianza, las pautas de crianza de la familia. Recordemos que la familia es el primer escuela en los niños
y cómo es que estas pautas de crianza influyen en esa regulación emocional, control inhibitorio, y cómo es que los niños pueden llegar a manifestar estrés, ansiedad en su etapa inicial y en la escolaridad. Entonces aquí encontramos qué relación existe entre las prácticas de crianza y el proceso de regulación emocional y la ansiedad infantil. Bueno, estos son los estudios que se han tomado de manera prioritaria, pues para poder dar inicio a nuestro tema de investigación. Encontramos muchos más, pero pues esos fueron los que más se ajustaron a la investigación. Bueno, entonces por último, vamos a concluir que estos diferentes estudios presentan elementos comunes en cuanto a su objetivo, en cuanto a lo que tiene que ver con incrementar las funciones ejecutivas, el desarrollo de las mismas, que ayuden también a gestionar y a vivenciar y a regular las emociones. También tenemos que los factores sociales, políticos, económicos, sociodemográficos y demás, y la familia, también ayudan a impactar de manera positiva o negativa todo lo que tenga que ver con el desarrollo de los niños o de alguna de las variantes, en este caso lo que tiene que ver control inhibitorio y la regulación emocional. Y pues obviamente teniendo en cuenta toda la parte del confinamiento gracias a la pandemia. También podemos destacar que a pesar de que hay un sinnúmero de estudios, eh, no hay que indaguen sobre la relación que existe sobre ese control inhibitorio y sobre la regulación emocional en los niños de primeros años de escolaridad en un centro educativo público de la ciudad de Bogotá, con población heterogénea entre niños y niños, que permitan unos estudios posteriores para implementar dentro del currículo programas que ayuden a desarrollar tareas específicas con el control inhibitorio, obviamente con estrategias de aprendizaje y obviamente con todo lo que tenga que ver con la convivencia y el desarrollo emocional, interpersonal de los niños. Entonces, compañeros, doctor Miguel Ángel, es prácticamente pues una mirada breve sobre los estudios, sobre mis preguntas de investigación que ayudan de una u otra manera a tener un conocimiento un poco más conciso sobre mi investigación. Espero que haya quedado clara la información y pues quedo muy atenta a su retroalimentación y comentarios. Muchas bendiciones y gracias por la atención prestada.